¿Tú no sabes cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Sí, multiplicó los peces. ¿Quién te dijo eso? Eso lo dice en la Biblia. No, el primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. No, el primer milagro fue como multiplicó los peces. ¿Quién dijo eso? Eso lo dice en la Biblia. Yo lo acabo de leer ¿Y de ahí en qué parte está eso? en Juan capítulo 2, verso 11. No sabes nada de la vida. Vamos a preguntarle al pastor. Vamos. Dígame. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? ¿Ustedes no saben cuál fue el primer milagro que hizo eso? Era ese que convirtió las aguas en vino. Tú dices que convirtió el agua en vino. Y ella dice que multiplicó los peces. ¿Y por qué tú dices que fue convertir el agua en vino? Porque yo lo leí ¿Dónde? en Juan capítulo 2, verso 11. ¿Qué dice? De principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Sí. Bueno, eso es lo que todo el mundo enseña o cree, que ese fue el primer milagro de Jesús. Convertir el agua en vino, porque ahí dice eso. Pero ese no fue el primer milagro de Jesús, hija. ¿Por qué? Porque si tú te pones a leer el capítulo de Juan, el capítulo de Juan, este capítulo está hablando de una manera organizada, porque él dice el día siguiente y el día siguiente. O sea que pasaron unos acontecimientos. Y cuando pasaron ciertos acontecimientos, uno de ellos fue el bautizo de Jesús, que Jesús vino y Juan lo bautizó. Y cuando Juan bautiza a Jesús, dice que al día siguiente, ¿verdad? Al día siguiente, en el verso 35 dice, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. O sea que el día que Jesús se bautizó, al día siguiente, Juan le habló de Jesús a dos de sus discípulos. Y ellos siguieron a Jesús. Y dice que al día siguiente, Andrés, que era uno de esos, fue y llamó a Pedro. ¿Verdad? Esto pasó un día después de que Jesús fue bautizado. Pero el apóstol Juan no da detalle de lo que sucede ese día, cuando Jesús llama a Pedro. Ahora, si tú te vas al libro de Lucas, el libro de Lucas da detalle de lo que pasó el día cuando Jesús llama a Pedro. En el capítulo 5 habla de que Jesús estaba junto al lago de Genesaret. Y dice que allí estaban los pescadores y que habían pasado toda la noche allí, no sé, y no habían podido pescar nada. Y Jesús le dijo, tira la red en mi nombre. Y Pedro dijo, bueno, Señor, en tu palabra yo la voy a echar. Dice que sacaron gran cantidad de peces. Dice que Pedro, vea cómo dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. O sea que cuando Jesús llamó a Pedro, hizo la pesca milagrosa. Y llamó también a Jacobo y a Juan. O sea, llamó a sus primeros discípulos con la pesca milagrosa. Esa fue la primera señal que Jesús hizo. Después, al día siguiente, en el verso 43 de Juan 1, dice, al día siguiente, o sea que ya habían pasado 2 días de que Jesús se había bautizado, ¿sí? Y en la boda de Caná de Galilea, dice, al tercer día, Jesús llamó a sus discípulos un día después que se bautizó. Y vino a las bodas de Caná de Galilea al tercer día de haberse bautizado. Y dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. O sea que cuando Jesús viene a esta boda, ya él venía con los discípulos. O sea, y si ya venía con los discípulos, era porque ya había hecho la pesca milagrosa. No se necesita mucha sabiduría para entender esto. Mucha gente enseña que esto fue el primer milagro que hizo Jesús. Y la gente lo repite porque eso fue lo que escuchó. Pero realmente no se van a la escritura a ver si es verdad que es así. Ahora, tú dices que fue el primer milagro porque en el verso 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. O sea, pero si tú te prestas atención, dice este principio de señales. No dice este primer
milagro, dice principio de señales. El principio del ministerio, Jesús pudo haber hecho 10, 11 milagros y están entre los primeros, pero no dice que fue el primero. Y dice, este principio de señales hizo en Caná de Galilea. O sea que tal vez fue el primer milagro, pero que hizo en Caná de Galilea allí. Tal vez fue el primer milagro que hizo allí en ese lugar, pero ya él venía del lago de Genesaret. De allá venía ya de llamar a los discípulos y hacer la pesca milagrosa. O sea, el primer milagro no fue multiplicar los peces, porque a lo mejor tú estás hablando del momento cuando multiplicó los panes y los peces. Ese tampoco es, o sea, es cuando la pesca milagrosa, porque él no tenía discípulos cuando hizo la pesca milagrosa. Él llamó a los discípulos con esa señal. Esa fue la señal que él hizo para llamar a los primeros discípulos. Y cuando llegó a la boda, ya él venía con los discípulos. Entonces no necesita de mucha sabiduría, hija, para entender que ese fue el primer milagro que hizo Jesús, la pesca milagrosa, porque cuando él llegó a la boda, se lo repito, ya iba con sus discípulos. ¿Sí? Amén. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? La pesca milagrosa. Ese fue el primer milagro que registra la Biblia de Jesús, porque él no tenía discípulos. De repente hizo milagros antes, pero, o sea, no hay registro. El que está registrado es la pesca milagrosa. Amén. Amén. Dios les bendiga.